damos la bienvenida a uno de los integrantes del gobierno de Guillermo Lasso, el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Bienvenido, economista Bernal. Cabe informar esto para nuestros oyentes, que desde que se inició el gobierno del presidente Lasso hemos venido solicitando una entrevista con el presidente, quien fue muy generoso con su presencia cuando candidato, pero hoy no tenemos acceso al presidente, tampoco al señor vicepresidente de la República, por lo que agradecemos que un funcionario de alto nivel como usted sí acceda a una entrevista con este medio de comunicación. En este espacio, de hecho, vamos a hablar sobre las expectativas de esta provincia y lo que está sucediendo, economista Bernal. Hay una enorme preocupación porque el marginamiento de la provincia de la Azuay continúa. Entendemos todos los problemas del país, pero siguen evidenciándose enormes desequilibrios en el uso de los presupuestos estatales sin solucionar los problemas esenciales de esta ciudad, de esta provincia y del austroecuatoriano que sufre males similares. Quisiéramos conocer a usted como el portavoz del gobierno del nivel más alto que hemos podido conseguir para dialogar en esta mañana. ¿Qué expectativas podemos tener en cuanto a anuncios el día de hoy en el Cabildo Ampliado? Buenos días, Gustavo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Primero vaya un saludo a Cuenca en sus 201 años de independencia. Para mí siempre va a ser un honor poder compartir con los medios de comunicación de mi ciudad, de mi provincia, y yo no seré sino respetuoso de cada espacio que podamos entregarle a la ciudad para hacer un análisis. Hoy me toca ser un poco restringido en el tema del análisis. Estoy al frente de un ministerio al cual tengo la competencia para la información. Entiendo su sano interés de tener una voz oficial, o aspiro y espero. Conversaré, por supuesto, y llevaré su inquietud al señor presidente, al señor vicepresidente, para que en los próximos días puedan poner un espacio ampliado para poder analizar a fondo cada una de las expectativas. En lo que a mí respecta, Gustavo, he estado permanentemente en la provincia de la Azuay, he realizado varias acciones en el marco de la competencia de mi cartera de Estado. Cuando gobernador analicé con usted de manera profunda cada una de las realidades. Previo a la entrevista conmigo, usted pasó una entrevista con la viceministra de Vialidad, quien ha generado una información ya determinante con respecto a la inversión que se realizará en la provincia de la Azuay en materia de vialidad. Un juicio de valor, si puede hacernos sobre estas aspiraciones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Usted ha estado involucrado con el municipio, con la prefectura, conoce muy de cerca la realidad y las necesidades de Azuay y de Cuenca. No me compete, Gustavo, realizar un juicio de valor sobre una cartera de Estado paralela. Igual parecería que si es que el ministro de Obras Públicas haga un juicio de valor sobre mis acciones como ministro de Inclusión Económica y Social. Pero tal vez, economista Bernal, muy buenos días. Usted es cuencano, fue además gobernador, ha estado al frente de algunas instancias que han tenido relación directa y, como ya decía Gustavo, usted conoce profundamente las preocupaciones que tenemos los cuencanos, los azuayos, la región sur del país en materia de vialidad, y quizás esta es una de las más importantes expectativas que hay para el día de hoy. Entendemos que al interior del gobierno, aunque usted no pueda pronunciarse a nombre del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entenderíamos que a nivel de gobierno, y sobre todo tratándose de ministros cuencanos, tienen al menos alguna idea respecto de estas expectativas frente a una respuesta que requieren los ecuatorianos, los cuencanos, las cuencanas. Solamente añadiremos que en este día festivo amanece cerrada la cuenca Molleturo-Naranjal. Es una situación crítica. Cuando gobernador hicimos un análisis y evaluamos a profundidad la realidad que tiene la vialidad de la provincia de la Azuay. Ustedes, más allá de un juicio de valor que puede ser, diría yo, subjetivo desde mi perspectiva como ministro de Estado, ustedes han hecho una presentación previa de una persona con voz oficial y autorizada para informarle a la ciudad y a la provincia sobre la expectativa en materia de vialidad. Se imagina, estoy de ministro de Estado en una cartera específica en el área de la inclusión económica y social, y hacer una valoración de lo que acaba de mencionar la viceministra o lo que podría hacerlo el ministro de Estado. Con respecto a la pertenencia como provincia, pero por supuesto hay el acceso sur,
que nosotros estamos expectantes que aquello se dé en las próximas semanas. Esa es una inversión de más de 322 millones de dólares. A ello se suma la inversión que ha mencionado la viceministra en funciones, que de alguna manera apalea las dificultades enormes que tenemos como provincia. Gustavo, aquí sí me permito hacer una valoración ya en perspectiva general, no particularizando en una materia en específico. Tenemos un país con 4.7 millones, 4.700 millones de dólares de déficit presupuestario, 7 de cada 10 ecuatorianos sin una posibilidad de empleo adecuado, con un 29% de desnutrición crónica infantil, con un 34% de pobreza. Números a los que hago mención, pero que han empezado el declive frente a la realidad económica que empieza a pronunciarse en el país. Debo mencionarle que se ha creado 275,000 nuevas fuentes de empleo, hemos logrado reducir el riesgo país, hemos logrado la generación de empleo. El presidente acaba de participar de una cumbre de medio ambiente de manera exitosa con la participación de varias personalidades a nivel internacional, aplaudiendo cada una de las acciones, incluyendo aquella que a veces no les agrada repetirla y que la dieron por muerta casi una vez del éxito, como la vacunación con casi 9 millones de ecuatorianos de 100 días. Hoy por hoy, 10.300.000 ecuatorianos. Tenemos 7 millones de dosis en stock y con la perspectiva de la adquisición de 3 millones de vacunas adicionales. Todo esto capitaliza las acciones de la gran mayoría de carteras de Estado, incluyendo la nuestra, en la cual tengo la responsabilidad de dar cobertura a casi 2.152.000 ecuatorianos que forman parte de la red de protección social. Y por supuesto, dentro de ellos, la provincia de La Suay, sus 15 cantones, sus 61 juntas parroquiales, con quienes venimos trabajando. He estado casi 4 ocasiones desde que me he posicionado, llevo 20 días en el cargo. Sin embargo, he estado aquí en 4 ocasiones permanentemente realizando actividades que en el marco de la competencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social tengo como responsabilidad. Por lo tanto, creo que ha habido acciones positivas, más allá de las sanas aspiraciones que puede tenerse como medios de comunicación, como ciudadanía, y que hay que irlas recuperando. Si usted gusta, podemos profundizar con respecto a la política macro del gobierno, de la cual sí me siento responsable de exteriorizar. Hablemos de políticas macroeconomista. Gustavo, si me permite, Sí, particularizar en el tema de una cartera de Estado que tiene un responsable, además un ministro cuencano, que usted acaba de pasar una entrevista previa a esa. Creo que, al menos de mi parte, sería un poco irresponsable como tal. Hablemos de políticas macro. ¿Cómo debemos entender? Y por supuesto que vemos de manera muy positiva lo anunciado en la COP26 por el presidente de la República, pero ¿cómo podemos entenderlo en el marco de estas políticas macro pro-extractivistas que el gobierno no solamente ha publicado, las ha materializado a través de sendos decretos presidenciales con respecto a la minería y al petróleo? Mire, Gustavo, nosotros tenemos responsabilidad con el país. Hay una realidad económica del país a la cual todos debemos someternos, inclusive ustedes, los medios de comunicación, a analizar. 7 de cada 10 ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos que están en capacidad de trabajar no tienen empleo. Por supuesto, eso ha empezado un declive con la información que mencioné, en donde 275,000 nuevas fuentes de empleo se han creado. A ello súmele de que la política social, que es de mi competencia, nosotros debemos vincularla directamente con la política económica, porque una de las metas es extraer a aquellos que están en pobreza y pobreza extrema para ubicarles en la clase media, que es una de las macrometas que tiene el país. Por lo tanto, las actividades que están en el camino, adecuadas para la inversión pública, para la inversión privada, interna y externa, tienen que viabilizarse. Esto no desmerece ni de lejos esa responsabilidad que el presidente, en el medio de comunicación suyo, tiempo atrás mencionaba. No habrá minería impulsada por este gobierno en los páramos del Ecuador. Pero, sin embargo, tiene que impulsarse aquella que no afecte las fuentes de agua. Por ejemplo, días atrás
mencionaban y decían: el presidente no va a dar cumplimiento a lo que dispuso la consulta popular de la ciudad de Cuenca, pero ni de lejos, que hay un mandato popular, es imposible. De hecho, el propio Ministerio de Ambiente está realizando una valoración, está realizando la determinación catastral para entregarle a la ciudad de Cuenca el registro de la no minería en las fuentes hídricas y de la limitación hidrográfica, como lo que votamos quienes estuvimos en esa consulta popular. Diferente es de que uno tenga que respetar ya las concesiones realizadas, las concesiones que tienen una responsabilidad con el país que no es nuestra, que viene de mucho tiempo. Pero allí es donde tenemos que discrepar, economista Bernal, para eso son gobierno. Además, economista, parecería un poco contradictorio decir que nos oponemos a la minería en los páramos, pero aceptamos que haya minería en los páramos. Son dos posiciones absolutamente contradictorias. Roxana, hay que entender una diferencia. No soy un experto en la materia, pero hay áreas que son intangibles, como son aquellas de recarga hídrica que votamos usted, yo, quizá probablemente Gustavo, seguramente Gustavo también, para que no se realice aquello. Existen otras responsabilidades que son de carácter contractual que el presidente, como bien lo mencionó Gustavo, ha determinado a través de uno de los decretos presidenciales y que forma parte de una realidad en política minera que el Ecuador debe debatir. Comprometo sin duda que esté Gustavo Manrique. Me decía Gustavo hace un momento que es el primer ministro que está en su medio de comunicación. Téngalo por seguro que le voy a trasladar tanto a Gustavo Manrique, a Juan Carlos Bermeo, que es el ministro de Electricidad y Minas, para que puedan acceder a una conversación y tengan mayores detalles técnicos como los que a ellos les asistirá el derecho. Yo tengo la responsabilidad sobre un ministerio que lleva la política social en el país, en donde tiene un presupuesto de 1.600 millones de dólares para dar cobertura a 2.152.000 ecuatorianos. De ello, 1.300 millones de dólares que va a transferencias monetarias, de las cuales la provincia de La Soa y las 61 juntas parroquiales también son beneficiarias, y que me ha sometido durante este periodo de tiempo a tener una profundidad a fondo sobre esta realidad y que ha sido una disposición del presidente. Debo mencionarle, por ejemplo, Gustavo, y a pesar de las enormes dificultades que tiene el presupuesto general del Estado en la proforma, una de las políticas públicas dispuestas por el presidente ha sido no disminuir en un solo centavo los recursos enviados para la política social con respecto a transferencias monetarias. Vamos a continuar. Es más, hay un compromiso con los multilaterales para la ampliación de la base de datos, porque existe una realidad económico-social que es la que la vivimos. Se ha acrecentado la pobreza al 34%, hay que disminuirla, o por lo menos en estos primeros años de gobierno, cubrir o dar lo que llamamos un abrazo social a aquellas personas que están en estas condiciones que no son nada fáciles. Como ministro de Inclusión Económica y Social he visitado el país, he estado, además de mi provincia, como le mencionaba al inicio de la entrevista, he estado en la Sierra Centro, he estado en Manabí, en Guayas, he estado en Galápagos. Estoy próximo a visitar las provincias, las parroquias de la frontera norte, donde existe una dificultad enorme en términos sociales, y créame que me ha apuntado como ejes transversales varios proyectos, que es lo que quisiera, ojalá podamos tener el espacio para profundizar. Pero claro que sí. Y empecemos por algo, señor ministro, sobre la migración extranjera que se da aquí, particularmente venezolana, y vamos a poner en pantalla esta gráfica, 10 estigmas sobre los inmigrantes que debemos romper, sabiendo además que en algún momento nosotros o nuestros antepasados fuimos inmigrantes. Así se han creado los grandes países del mundo. Estados Unidos se enorgullece de esa calidad de país que se ha enriquecido con la inmigración, y Ecuador no es una excepción. Los estigmas que tenemos sobre los inmigrantes y que debemos romper, que constituyen una invasión, que vienen a quitarnos nuestros empleos, que usan nuestros escasos recursos de salud, seguridad social, servicios públicos, que traen criminalidad, que las mujeres son prostitutas, que son portadores de enfermedades, que a ellos los ayuda el gobierno y los organismos internacionales les dan lo que nos niegan a nosotros, que son diferentes, raros, que no pagan impuestos, que no son confiables. Eso sucede no solamente en Cuenca, en Ecuador, en todo el mundo, señor ministro, y cabe allí la pregunta: ¿qué está haciendo su ministerio? ¿Qué está haciendo Ecuador con respecto a la migración venezolana?
Asumimos, señor ministro, que usted ha visto los niveles de mendicidad que hay en Cuenca. Hoy mismo, familias durmiendo en portales, cobijas y colchones en calles céntricas de la ciudad. ¿Qué políticas hay para la diáspora venezolana para integrarla debidamente a la vida productiva de esta ciudad? Qué bueno que me invitaron a un partido que sí me compete, Gustavo, con esta pregunta. Y efectivamente, en el caso de la migración o la movilidad humana, genera un problema de grandes magnitudes. Bordeamos 460,000 venezolanos que forman parte hoy de una realidad poblacional del Ecuador. Cuando usted realiza una política pública, tiene que entender no a los 17,5 millones de ecuatorianos. Quizá ya hoy hablamos de 18 millones de personas que formamos parte de este interactuar en la realidad económica del país. La gente que está en movilidad humana también demanda protección especial, también demanda acogida institucional para sus hijos, también demanda protección a las personas con discapacidad, también demanda personas adultas mayores, también demanda empleo, por supuesto, y esa tiene que ser la realidad a la cual nos sometemos. Primer concepto básico es que no estamos realizando política pública para 17,5 millones de ecuatorianos, sino la globalidad que forma parte de esta realidad. En ese contexto, empiezo por el final de su reflexión. La mendicidad en el país es una realidad a la cual estamos realizando varias gestiones para atacarla. En el mes de noviembre y diciembre tenemos acciones interinstitucionales que la lanzamos en días pasados, que ustedes dieron cobertura a través del medio de comunicación, en donde vamos a trabajar en una mesa social para, a través del apoyo de la empresa privada y también de recursos internacionales, por ejemplo, de los fondos de desarrollo agrícola, fondos internacionales de desarrollo agrícola como el FIDA, han entregado al país mediante un crédito y también fondos no reembolsables 19 millones de dólares. ¿Por qué resalto estos recursos? Porque, Gustavo, de aquello apenas se ha utilizado en el último año, en el 2020 y 2021, que casi lo concluimos, 2 billones. No, 17 millones de dólares están por utilizarse. Somos el único país de la región en América Latina que no lo ha hecho. Uno de los primeros compromisos, hasta por vergüenza ecuatoriana, de desarrollo, de presencia, de pertenencia, hay que demostrar que somos capaces de tener eficiencia. Esos 17 millones de dólares irá para el desarrollo de los huertos agrícolas, para el empoderamiento de mujeres en el sector rural del país, para que tengan ese empoderamiento, reitero, la capacidad económica que puedan extraerse de una realidad de pobreza a la cual pertenecen. También incorporaremos proyectos relacionados con la disminución de la mendicidad y el trabajo infantil, que ya viene trabajándose, ya vamos cubriendo en este momento 4,000 niños aproximadamente. Es un número sumamente exiguo. Las autoridades competentes mencionan la participación de alrededor de 310,000 niños en trabajo infantil. De ellos, obviamente, quienes están en movilidad humana forman parte sustancial de esta estadística perversa a la cual hago mención. Sin embargo, como ministerio estamos trabajando a través de casas de acogida, de impulso de emprendimiento joven, estamos trabajando también con la disminución de la mendicidad y sobre todo un proyecto que marca parte de un sello personal que estamos queriendo implementar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la mesa social. Ahora, economista, mientras esto sucede, como decía ya Gustavo, vemos gran cantidad de personas en situación de mendicidad en las calles, que conlleva además a otros temas realmente preocupantes, como ver niños pequeños de brazos de menos de un año inclusive, que duermen prácticamente todo el día. Conocemos que se ha hecho llamadas a varias instancias, entre ellas el MIES, para que pueda prestar atención a estas situaciones, y definitivamente no ha habido respuesta alguna, ni por parte de el ministerio ni por parte de las otras instancias. Esto llama mucho la atención, que un niño de
menos de un año de edad pase durmiendo prácticamente todo el día. Son situaciones y circunstancias que definitivamente hay que investigar. Usted nos dice que se están reuniendo, que se va a emprender una serie de acciones, pero mientras tanto esta realidad de los niños y niñas en las calles en situación de vulnerabilidad requiere atenciones y acciones, sobre todo de carácter urgente, independientemente de si son ecuatorianos, son venezolanos o cualquiera que sea su nacionalidad. Le voy a invitar, Roxana, y estoy convencido que bajo su valiosa pertenencia como periodista, como persona preocupada por los derechos humanos, que yo lo he reconocido a lo largo de su vida pública y privada, le voy a invitar a que haga un juicio de valor sobre las acciones. Cuando usted dice se ha manifestado y no se ha hecho nada, es una generalización un poco injusta. Pero sin embargo, vayamos a lo práctico. Quisiera invitarle a una de las más de 100 casas de acogida institucional en la cual forman parte muchos de esos niños a los cuales usted hace mención. La política social tiene una connotación enorme, Roxana, tiene una connotación y delicadeza muy profunda. Por ello, sin perjuicio de que de eso nos involucre nuevamente en un tema que sí me responsabilizo de mencionar, le digo que la política social no puede desprenderse de la política económica. La generación de empleo es fundamental. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo de los niños con el empleo? Mucho, porque la mejor política social es la generación de empleo. Los índices de inseguridad acrecentan en función de la falta de empleo. Los índices de mendicidad acrecentan en función de la falta de empleo. Los índices de trabajo infantil acrecentan más en función de la falta de empleo. Y de ahí se vienen otras derivaciones, como la con usted que he mencionado cuando fui gobernador, esta realidad en la cual los niños aparentemente podrían estar en dos aspectos terribles. Uno, en tráfico de personas, porque pueden ser que sean niños que no están trabajando, que no son pertenecientes a aquellos que hacen alusión ser sus hijos. Segundo, se los duerme. Todo eso se viene realizando de manera territorial e independiente. Debo hablar por mi provincia. Realizan y sigue manteniéndose los operativos interinstitucionales en los cuales se involucra también el Ministerio de Salud para que haga una evaluación y se reporte, se valide, se derive a estas casas de acogidas a las cuales reitero mi invitación pública, ojalá pueda aceptarme aquella, podamos irnos. No es tan fácil exteriorizar la realidad de los niños por la misma delicadeza y su derecho constitucional privado, que podríamos profundizarlo, y usted pueda también sobrellevar una información a la ciudadanía de él, no se ha hecho nada, a algo se hace. No digo que es la perfección, pero la realidad crítica del país nos obliga a que cada paso... Lo que habría que señalar más bien es que no se ha hecho lo suficiente. Cierto es que es muy difícil hacer lo suficiente, pero probablemente las entidades de gobierno sí pueden hacer más, señor ministro. Quisiera, relacionado con este tema, traer a colación otro asunto enfocado muy acertadamente por el diario El País de España, enviado generosamente por uno de nuestros oyentes, una distinguida oyente. El artículo El apocalipsis de los insectos y las luces de Navidad es un llamado que hace este importantísimo diario español, en el que señala: no hay luces sin sombras y algunas son muy oscuras, como las que amenazan la vida de algunas especies y no nos dejan ni dormir ni ver. Y añade dentro del texto: sabemos que la vida es un ecosistema complejo y como sigamos encendiendo fuentes artificiales en intensidades, direcciones u horarios innecesarios, seremos nosotros los que nos quedaremos a oscuras. Hacen alusión a la profusión de luces en las ciudades. Y la ciudad de Cuenca entró hace algunos años en ese tren de iluminar profusamente sus ríos, sus calles durante las festividades. $100,000 y algo más está queriendo utilizar nuevamente la Fundación Iluminar para iluminar el río Tomebamba, en una acción claramente antiecológica, en esta corriente ecológica en la cual se introduce el gobierno ecuatoriano. Pero esto queremos contrastarlo, estamos hablando con usted porque hay temas más urgentes que atender en esta ciudad, como es el de dar albergue y generar mejores oportunidades a los emigrantes. Creemos que el municipio de Cuenca debe dar un mejor destino a estos $100,000 y algo más. Su opinión, señor ministro. Gustavo, comparto plenamente. Yo creo que una de las graves dificultades que tenemos en materia de política social y de inclusión económica es la falta de compromiso que existen en varios
gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, más allá de los albergues, que algo mencioné en la previa respuesta a Roxana, quiero mencionarle que hay un tema crítico que nos obliga a todos los ecuatorianos a tomar conciencia: la desnutrición crónica infantil. Y lo vinculo porque esto tiene que ver mucho con los gobiernos autónomos descentralizados. Y bordeamos 29% de desnutrición crónica infantil, la segunda más alta de la región, por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Imaginemos la realidad: si de aquí 15 años y no hacemos absolutamente nada, un tercio de la población estaría en graves dificultades de todo tipo. La consecuencia, y debo mencionar con profunda transparencia, la realidad a la cual yo he llegado a interpretar la consecuencia que tiene la desnutrición crónica infantil es enorme, Gustavo, es enorme. Tenemos cantones como Guamote, de la provincia de Chimborazo, que tiene 52% de desnutrición crónica infantil. A ello hemos empezado a atacar de manera profunda. El presidente, no me quiero adelantar, informará en los próximos días inclusive una política de Estado para que cada quien que venga como gobierno nacional no pueda tocar los recursos que se destinará para la disminución, al menos en nuestro periodo, de 6 puntos en desnutrición crónica infantil. Para eso articulamos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Estamos trabajando obviamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero pensemos que realizamos todas estas actividades, todas, absolutamente todas. Y resulta que cuando terminemos de generar una acción adecuada con las madres gestantes, con la vida de los niños, con una buena manipulación de recursos, con una buena atención de salud, y resulta que no existe agua potable, no hemos terminado absolutamente nada. El círculo no se cerró en términos virtuosos. Por eso, Gustavo, que esos recursos a los que hace usted mención, bienvenidos serían que se inviertan en agua potable, en mejores condiciones de salubridad acorde a la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, en las áreas, sobre todo rurales, en donde se asienta más y con mayor profundidad la desnutrición crónica infantil. Economista, y en este mismo... Sí, es que va en este mismo sentido, economista. El gobierno ha tenido una conciencia tan clara con respecto a un tema tan delicado que las cifras que mencioné dan muestra de lo grave que es a lo que tenemos. Otra de las preocupaciones de economista es con la necesidad de una depuración de los listados de personas o familias que reciben los distintos bonos, el bono de desarrollo humano, el Joaquín Gallegos Lara. En su momento se llegó a identificar que había un porcentaje importante de quienes estaban recibiendo el bono que realmente no necesitaban, mientras había asimismo una cantidad importante, un porcentaje importante de personas que estaban quedándose fuera. Se ha trabajado en una depuración sobre esta entrega de los distintos bonos que se dan o se otorgan a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Susana, el día 15 de septiembre que asumí como ministro de Inclusión Económica y Social, asumí varias responsabilidades. Una de ellas, lograr una actualización de la base de datos en donde estamos claramente convencidos, más allá de lo especulativo que podría sonar en principio, en que mucha gente que no necesitando el bono de desarrollo humano o bono de desarrollo humano con componente variable, forma parte de la base de datos. Eso fue una realidad histórica en donde en época de elecciones se abría como un abanico y luego intentaban cerrar. En ese abrir y cerrar se quedaron gente que no necesita y que recibe el bono, y se quedó gente que necesitando está fuera de esa competencia y de ese abrazo social del gobierno del encuentro. En ese contexto, el presidente Guillermo Lasso ha dado una disposición clara. Hay que realizar una actualización, pero ojo, debo dejar constancia que no se retirará un solo centavo de los recursos destinados para las transferencias monetarias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de vamos a territorializar este aspecto. Se ha avanzado, Roxana, en el protocolo casi el 70%, aspiramos concluirlo en las próximas semanas. Esto nos va a permitir que, primero, accionar el 50% de esas transferencias que está en el sector rural. Segundo, realizar un trabajo conjunto para un observatorio cruzado entre juntas parroquiales, tenencias políticas, la iglesia, sea esta evangélica o cristiana o católica, que interactúe en la sociedad rural, para que ellos, ¿quién más que el presidente de la Junta Parroquial de Chaucha, o su teniente político, o la iglesia que interactúa en esa zona, o la academia como un aporte paralelo,
van a conocer más de quiénes son las personas verdaderamente beneficiarias de este bono de desarrollo humano y quiénes no deberían ser. A partir de ello, Roxana, lo que harán es entregar una lista predeterminada, inclusive de carácter confidencial, le entregará al ministerio y este ministerio, en conjunto con el registro social, hará una ratificación. Si Gustavo, Roxana o Esteban deben continuar en la base de datos o en su defecto deben extraérselo. Economista Bernal, lamentablemente las condiciones económicas no son fáciles para el Ecuador. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Le vamos a dejar, sin embargo, una última intervención. Quisiera traer a colación que hace no más de 2 meses, 1 mes y algo más, usted estuvo en Cuenca, dio declaraciones en el sentido de que desde su ministerio plantea disminuir los índices de pobreza en Ecuador y que para ello desarrollará programas que incentiven el emprendimiento y fomentará la participación del sector privado para trabajar en conjunto por la meta planteada. Sus propias declaraciones nos llevan al punto inicial. La mejor política, y estamos seguros que usted estará de acuerdo, que se podría aplicar para la provincia de la Azuay es la de mejorar la vialidad. Y no solamente de la Azuay, la del Austro Ecuatoriano, que constituye por su situación actual en el mayor obstáculo para nuestro desarrollo. Le dejamos en sus declaraciones finales. Sin duda, Gustavo, una de las mejores políticas públicas, y en mi concepto me plantea, creo que la mejor política pública es la generación de empleo. Y esa generación de empleo es la que está empeñado el gobierno a través de la presentación de alternativas normativas que permitan una mayor inversión pública, una mayor inversión privada. Colombia tiene 11.300 millones de dólares de inversión extranjera en el año 2020. Perú, 9.500 millones de dólares. Nosotros, 500. Por lo tanto, hay que atacar allá para que genere efectivamente inversión y confianza y nos permita la generación de empleo. ¿Cómo como gobierno, como Ministerio de Inclusión Económica y Social aportamos? Primero, a través de la generación de emprendimientos, que forma parte de una de las mayores estructuras en política pública al interior del MIE. Segundo, vamos a preparar también en el marco de la empleabilidad a aquellos ecuatorianos que deben estar preparados para acceder a aquellos empleos que estoy convencido se van a generar. Por lo tanto, Gustavo, creo que tenemos buenos puntos de vista, diversos a veces, pero es bueno el debate. Yo me congracio en haber participado con usted, estaré siempre y las veces necesarias. Ojalá en un nuevo espacio podamos aperturar, y tengo el compromiso de hacerlo, para hablar sobre los niños, niñas y adolescentes, sobre el tema de personas con discapacidad, sobre un tema neurálgico que me hubiese gustado tocar acá, la adopción, que ha sido una vergüenza histórica y que institucionalmente formará parte de un legado que aspiro y voy a dejarlo como ministro de Inclusión Económica y Social en el país. Y por supuesto, cada acción que realicemos en mi provincia. Quiero nada más aprovechar este último espacio, Gustavo, para reiterar mi saludo a Cuenca, Santana de los Ríos, por sus 201 años de independencia. Hoy estaremos participando en las actividades y formando parte de este festejo institucional y emocional que debemos darle a nuestra hermosa ciudad. Economista, antes de despedirnos, tal vez muy concretamente, ¿en qué estado se encuentra su demanda contra el activista Sebastián Ceballos? Es un tema de carácter personal. Veo que el señor Ceballos siempre sobrellevó a que quien le demanda era antes de Esteban Bernal, luego era el gobernador, ahora es el ministro. Este es un tema de que la justicia ecuatoriana tomará una decisión. Se determinará esto el próximo 15 de noviembre, si no estoy mal. Será la señora jueza, respetuoso como soy, cualquiera fuese la decisión, tomaremos las decisiones con mis abogados también en el marco de nuestras competencias, pero esto no deja más que un legado, Roxana, a aquellos que generan aspavientos insultando a las personas. Yo no creería que en el futuro próximo Roxana Encalada, por decisión propia, decida ser candidata y algún malhabido por ahí le llegue y le diga ladrona. No, supongo que le generará un dolor interno como se le generó en mi familia, sin ningún basamento. Creo que esto es un aporte significativo y pequeñito, pero muy, muy significativo, para que en las próximas elecciones, en los próximos años, Azuay al menos tenga personajes públicos que no por utilizar un medio de comunicación, por sentirse representante de un espacio político, tenga bien o a mal generar insultos sin pudor alguno contra quienes hacemos activismo político.
Gracias, señor ministro, por habernos atendido. Y estaremos atentos a lo que suceda en la sesión de Cabildo Ampliado el día de hoy. Ojalá realmente existan anuncios que inyecten algo más de optimismo a esta ciudad que se ha visto muy afectada negativamente en los últimos tiempos por una serie de temas que realmente, señor ministro, y usted lo sabe, nos hacen sentir como una ciudad relegada siempre de los planes de desarrollo nacional. El economista Esteban Bernal es el ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso. Son las 8:01.